Bienvenidos a CTI Online. Soy Holly Batista. Mi esposo y yo somos los pastores principales aquí en CTI y estamos muy felices de que estés con nosotros. CTI está aquí para ayudarte a encontrar y seguir a Jesús. Así que no importa dónde estés o por lo que estés pasando, oramos para que este mensaje tenga algo especial para ti. Te animo a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Buenos días, CTI. Dios les bendiga a todos. Yo oro que todos han tenido una buena Navidad con sus amigos, sus familiares. Yo estoy honrado y emocionado traer el mensaje de hoy. Estaré compartiendo lo que el Señor primero ha predicado en mi corazón antes de entrar a la palabra de Dios. Quiero compartir un poquito de mí mismo para aquellos que posiblemente no conocen mucho de mí. Como el pastor mencionó, mi nombre es Josué. Yo soy casado con la asombrosa y bella esposa Diana por 15 años y medio. 15 años y medio, yo no sé cómo ella me aguanta, pero tenemos 2 hijos, Josiah y Sky. Y hoy, bueno, este último domingo del año pasado, de este año, marca un año en el día que nosotros hicimos parte de este equipo ministerial. El año pasado, en ese altar, el último domingo del mes, nosotros fuimos nombrados los pastores de conexión y de los adultos jóvenes. Es una bendición y humildemente le servimos a Dios para expandir el reino. Y me encanta servirle a todos los equipos afuera del frente de la casa y a todos que vienen de visita desde el estacionamiento hasta adentro, especialmente aquellos que están aquí por primera vez. Y es una bendición servirle a los adultos jóvenes y darle en su vida, en los tiempos, en las etapas donde se toman tantas decisiones. Y esta nueva temporada ha sido llena de gozo, de emoción, pero también de momentos donde yo he tenido que apoyarme en Dios para la sabiduría y para el conocimiento para tiempos difíciles. Pero tengo que ser honesto, soy un poco mimado o engreído. Soy parte de un equipo pastoral donde Pastor Mike y Pastor Holly son los líderes y cada uno de los pastores me han guiado en el camino en este año, en lo bueno, lo malo y lo feo. Ellos han sido una bendición para mí, me han ayudado este primer año como pastor. Y aunque yo he servido por muchos años desde que fui salvo, a la edad de 23, o sea, hace ya 23 años, he servido al Señor. Pero hay algo diferente del manto del pastor y el ministerio completo, y yo no lo tomo por ligera. Hay algo de mí que ustedes posiblemente muchos no saben. Yo sé que muchos de los adultos jóvenes lo saben, pero antes de servir en la iglesia como uno de sus pastores y antes de ser un policía de tránsito, yo era también en nuestro país, servía como un adiestrador de perros en las marinas de los Estados Unidos. Amén. Y desde una edad muy joven yo sentía el llamado de servir a mi país como una marina. Estuve lejos de mi esposa, fui movilizado y la cantidad más larga donde fui movilizado fueron 207 días. Vi muchos países, estuve en algunos lugares peligrosos, pero también vi la mano de Dios sobre mi vida todo el tiempo que serví. No vi combate por la gracia de Dios, pero estuvimos cerca y el barco en el cual yo estaba estuvo en ataques de fuego y tuvimos unos días difíciles, pero Dios también se demostró. Pude compartir el evangelio con muchos en el barco y con muchos durante mi tiempo de servicio. Pude orar con ellos. Empecé un grupo de 4 en oración y al final terminamos con 60 personas entrando a orar. Vimos bautismos en el barco, vimos el sol levantarse sobre Israel el día de resurrección y también pude ver la mano de Dios sobre mi vida. Yo creo que por mi tiempo en las marinas, el Señor ha puesto una palabra que yo pienso que está quemando mi corazón para todos nosotros hoy. Mientras yo oraba y le pedía al Señor que buscara mi corazón y yo buscaba su voluntad para este mensaje, no pude sacudir el sentimiento que Él me estaba recordando que estamos en un tiempo de guerra. Un tiempo de guerra. ¿Qué le pasa al pastor Josué? Si acabamos de celebrar la Navidad y hemos intercambiado regalos, yo sé, pero en lo físico celebramos la Navidad. Yo personalmente tuve un buen tiempo con la familia estos últimos días. Eran más como semanas, como a mi esposa le encanta celebrar desde el noviembre 1. ¿Alguien más le gusta celebrar desde noviembre?
Nos faltan ahora unos pocos días para celebrar el nuevo año con el bautismo el 31 a las 6, y es un anuncio como el pastor de Conexiones. Y entrando al 2025, queremos entrar con más esperanza, pero no podemos ignorar el hecho que el 2024 nosotros vimos muchos obstáculos, oposiciones en diferentes áreas en nuestras vidas. Muchos hemos enfrentado ataques espirituales. No podemos ignorar que el 2024 era un año de guerra espiritual, y estoy seguro que muchos de nosotros tenemos testimonios personales de guerras que han enfrentado. Guerras políticas, crímenes contra los niños, recordándonos que Jesús ama a los niños y dice que dejen que vengan a mí. Pero era un tiempo de mutilación a los cuerpos de niños por los cambios de género. Era un año donde fue reportado que más de 291,000 niños migrantes, no se han encontrado. Dicen que están desaparecidos, mientras aquellos en los círculos políticos dicen que es el papeleo. Otros 32,000 le dieron los papeleos correctos, pero todavía no se encuentran. Y estos son solamente los niños indocumentados que hacen falta en los Estados Unidos. Hay una pelea que nosotros podemos ver en las calles. Hemos visto apuñalamientos, tiroteos en las escuelas, en las iglesias, batallas entre iglesias, ataques terroristas. Acabamos de ver una semana antes en Navidad en Alemania, guerras y rumores de guerras alrededor de nosotros. Hay guerras espirituales que son la raíz de todo esto. Alguien tiene que estar diciendo, bueno, no le dijeron al pastor Josué que tenemos que hablar del gozo de la Navidad. Yo lo entiendo y están bien si lo están pensando, pero todos estamos en un tiempo de celebración. Pero aunque estamos en un tiempo de celebración, no elimina el hecho que nosotros estamos en un tiempo de guerra espiritualmente. El enemigo no descansa. Él no toma un descanso para la Navidad. El enemigo de nuestra alma y sus demonios no toman un descanso de Navidad. Por eso yo creo que el Señor me ha dado a mí un mensaje y le ha llamado un llamado a almas. Un llamado a las armas. Vamos a levantarnos a leer la palabra de Dios, y abran sus Biblias al libro de 1 Juan capítulo 5. Vamos a leer del versos 1 al 5 y vamos a regresar a estos versos el resto del mensaje. Versos 1 al 5, y lee así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo oro que ni una palabra venga de mí, sino que tu palabra sea hablada a través de mí. Y me presento, Señor, como un vaso para que tú me uses y que traigas tu mensaje a tu pueblo. Yo creo y sé que hay un llamado a las armas, y que tú toques los corazones y rompas fortalezas y rompas cadenas, que transformes y que las personas dejen todo atrás, y que hoy tengan una transformación radical y llegar a nuevos niveles y en tu camino, Señor. Señor, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Mientras yo estaba preparando para este mensaje, cuando Dios me dio el tema, un llamado a las armas, me llevó un poquito a la historia americana. Ocurrieron 5 reclutamientos militares que eran sistemas del gobierno requiriendo que hombres sirvieran en el ejército en tiempos de necesidad durante las guerras grandes. Los hombres no entraban porque hacían su propia decisión, sino eran obligados a entrar por un reclutamiento, y aseguraba que hubieran suficientes soldados para poder estar en el ejército. De acuerdo a un lugar,
vieron que habían solamente en 2024, solamente 0.6% sirviendo en el ejército, con un 6% de la población de adulta habiendo servido en algún momento. Durante un reclutamiento, los hombres no tenían opción si ellos iban a servir y solamente ocurrió 5 veces en nuestra historia. Nosotros sabemos que había más de 5 guerras. ¿Y qué pasa cada otra vez? Bueno, cómo alistábamos a las otras personas, se hacía voluntariamente, se llamaba alistamiento voluntario, era un llamamiento público o un grito de guerra. Los Estados Unidos hacían unas campañas grandes donde hacían un llamamiento público o un grito de guerra para que las personas participen en el ejército o acten en defensa durante una guerra o una crisis o cuando se siente que una guerra va a ocurrir. Un llamamiento público es para que seas voluntariamente, estés en un propósito y te unas con el país. Y uno de los más famosos que nosotros vemos es el letrero del tío Sam que dice te quiero a ti para el ejército. Este era el más famoso. Iglesia, familia de CTI, estoy aquí para decirte que el reino de Dios y aquí en la tierra hay un llamado a las almas, al pueblo de Dios, y Él está poniendo un llamamiento público, un grito de guerra para que su pueblo participe, el ejército de Dios, para estar inspirado para el 2025 en unidad, para un propósito común, para participar en guerra espiritual. Cuando escogemos sentarnos en el sofá y no participar, no previene que la guerra venga a nosotros y a nuestra familia. Nos tenemos que levantar este próximo año en oración, en ayuno, leyendo la palabra y estar viviendo una vida llena del Espíritu. Dios nos está invitando a todos a estar y participar en esta guerra que está ocurriendo alrededor de nosotros. Dios quiere reclutarnos a nosotros para esta guerra espiritual y que dejemos de dormir y empecemos a pelear, que tomemos nuestro lugar contra el enemigo, que dejemos de vivir en defensa, que pobre yo, y empecemos a vivir en ofensa. Dios está conmigo. El Espíritu Santo está haciendo un llamado de armas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, verso 12. Y la escritura nos dice en Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto no es para las personas espiritualmente que son débiles. Esto no es para los débiles. Y sí, en nuestra debilidad, Él es fuerte. Yo no estoy diciendo que no vamos a tener debilidades, sino que debilidad como un estar dormido o estar en apatía. Apatía es no tener interés, no tener entusiasmo o preocupación, no queriendo participar. Cuando vivimos con apatía, vivimos sin interés en el crecimiento espiritual, en no querer tener una relación con Cristo y posiblemente no tener participación en disciplinas como oración, adoración, estudio bíblico y comunidad y muchos más. Posiblemente venimos a la iglesia y le damos a la cajita que hicimos lo que teníamos que hacer, pero no estamos creciendo en nuestro camino con el Señor. Escogemos no orar, no estar en su palabra, no ayunar, no buscar. No es tiempo para eso ya. Es tiempo para estar espiritualmente violento, para tomar para atrás lo que el enemigo nos robó. Es tiempo de estar en fuego para el Señor, tiempo para estar en su palabra, tiempo para estar en oración, tiempo para equiparnos a través de la guerra espiritual. Porque aunque lo aceptes o no, estamos en una guerra y aquellos en Cristo tienen la victoria. A través de oración es tiempo tomar nuestros hijos pródigos a través de la oración. Es tiempo de salvar nuestros matrimonios a través de la oración. Es tiempo de romper cadenas y transformar el ambiente. Es tiempo de convertirse en violencia espiritual. ¿Cuántos le pueden decir amén a eso? Hay cuatro llamados en los cuales me quiero enfocar hoy, de Primera de Juan, capítulo 5.
1 al 5. Los versos que acabo de leer, yo creo que dentro de estos llamados tenemos que responder a algunos de ellos o a todos, dependiendo dónde tú estás en tu camino con el Señor. El apóstol Juan estaba escribiendo esta carta a un grupo de personas que estaban perdiendo sus creencias fundamentales que habían enseñado al principio, y él los estaba llamando para atrás a lo básico. Van a ver que estos llamados es lo básico de nuestro caminar. El primero del llamado para nosotros hoy es, si están tomando notas, es un llamado en creer. Un llamado a creer. Vamos a entrar a cada llamado es encontrado en la Escritura. So regresen conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, y vamos a leer el primer verso solamente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es tiempo de entender que si tú estás aquí hoy porque fuiste invitado por un amigo o un familiar, o posiblemente has estado por mucho tiempo y has dicho la oración varias veces para aceptar a Jesús, pero todavía no has permitido el poder transformativo de Dios que te cambie. Dios te está llamando para que creas en Jesús, que Él es el Cristo, Él es el Mesías. O posiblemente no entiendes lo que significa que Él es el Cristo. El Cristo no es su apellido. El apellido de Jesús, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Él es el Mesías. Si no conoces a Jesús, todavía esta es tu oportunidad. Posiblemente tienes una relación con Él, o te fuiste o creciste bajo la religión y quieres ahora encontrar relación. O posiblemente te estás preguntando qué quiere decir que Él es el Cristo viniendo de esta época de Navidad. Sabemos que Él es la razón por el tiempo, pero es más que un dicho, sino que nosotros escogemos celebrar y recordar su nacimiento a través de la Navidad, intercambiando regalos, que también es bonito. Ponemos figuras de natividad debajo del árbol, nos recordamos de Él como si fuera el bebé en el establo, pero a veces nos olvidamos quién Él es. Él era más que un bebé en el establo, Él era más que el hijo de María y José. El pastor Matt celebró esto, o habló de esto en el servicio del 24. ¿Quién es el Cristo? Vamos a ver de la forma que Pedro lo describió en Mateo capítulo 6, verso 13 al 17. Dice, él lo dice de esta forma, vean conmigo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 16, escuchen bien. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y en esta piedra yo construiré mi iglesia, y el infierno no prevalecerá contra ella. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que Pedro significa roca, y sabemos que en el libro de Hechos, él es el primero que predica después de ser bautizado en el Espíritu Santo, y más de 3,000 vinieron a Cristo. Pero no nos podemos perder algo aquí. Pedro no es el único que es la fundación de que Jesús está hablando aquí, sino lo que él dice, Pedro, tú eres, en esta roca construiré mi iglesia, era la creencia y la confesión de su creencia, que fue revelada a Pedro a través del Padre, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que esta es una de las verdaderas verdades fundamentales de nuestra fe. Y es importante nosotros saber que nuestra respuesta al ser llamado en esta generación, en el tiempo que estamos viviendo, es responder al llamado a creer.
y creer que Jesús es quien Él dice quién es. Él es el Cristo. Él es el Cristo. Pero ¿quién más es Jesús? Él es el Rey de Reyes, Señores de Señores, Apocalipsis 19:16. Él es el principio y el final, Apocalipsis 22:13. Él es el que vino a liberar al cautivo, el que vino a darle vista al ciego y liberar al cautivo, Lucas. Él es el que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, Primera de Pedro 2:24. Él tomó la justicia de Dios que nosotros merecíamos, Isaías 53:5, para nosotros recibir la gracia de Dios que no merecemos, Efesios 2:8. Él es la palabra hecho carne, Juan 1:14. Él es Dios, Juan 1:1, Juan 10:30, Hebreos y tantos más. Y nosotros somos llamados en creer en Hechos 16:31. ¿Cuántos pueden estar agradecidos en Dios y quién es Jesús en nuestras vidas? Esto es un llamado a creer, un llamado a creer. Nosotros tenemos que responder a este llamado a creer. Después que creemos, también podemos ver que hay otro llamado. Vamos a verlo juntos en Primera de Juan, otra vez 5, verso 1, pero vamos a ver la segunda parte. Todo aquel que cree en Jesús que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El segundo llamado a las armas es un llamado a amar. Aquí específicamente Juan nos está llamando que amemos a nuestros prójimos. Aún en la iglesia original había chisme, había odio, había división entre los judíos y los gentiles. Había algo que nosotros los puertorriqueños hablamos que se dice bochinche o chisme. También en la iglesia original veíamos bochinche. Dile a la persona a tu lado, deja de bochinchar. En muchas palabras, en muchas cartas, Pablo habla de esto y Juan está hablando aquí un llamado para amar al pueblo de Dios. Hoy el Espíritu Santo está poniendo un llamado para amar a Dios, amarnos nosotros mismos, amar a otros. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 22, 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es como ese. Nos preguntamos que amar a nuestro prójimo es como amar a Dios. Eso es lo que acabamos de leer en su palabra y no hay errores en la palabra de Dios. Sí, amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros para Dios es importante como amarlo a Él. Tú no puedes tener a uno sin tener el otro. Tú no puedes decir que amas a Dios, pero te odias a ti mismo, o que amas a Dios y que amas a tu vecino. No puedes decir que amas a Dios, que amas a tu vecino, pero te odias a ti mismo. ¿Estás entendiendo? Nosotros estamos siendo llamados a amar a Dios para amar a las personas y amarnos nosotros mismos. Por alguna razón, muchos hacen lo primero y no hacen lo después. Muchos dicen que aman a Dios, pero no hacen la segunda parte. Pero de acuerdo a Jesús, si seguimos este mandamiento, todo lo demás ocurrirá. Ama a tu prójimo, no dice ama a tu hermano. Aquí no habla solamente de amar al creyente, dice amar a las personas como si fueras tú mismo. Tú te tienes que amar a ti mismo. Eso no se llama orgullo, sino entendiendo que Dios te ama tanto, que tú valías tanto para Él, que dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti. Juan 3:16. Nosotros somos creados en la imagen de Dios para amarnos nosotros mismos, y amar a Dios es amar lo que Dios ha creado. Piensen en eso. Eso es el amor que el Padre tiene para cada uno de nosotros. O sí, nosotros somos llamados para amar a las personas y nosotros mismos. Muchos cristianos caminan miserablemente, sin reírse, sin sonreír, sin hablar, sin enseñar el amor de Cristo. Y tú le preguntas, ¿cómo estás? Y ellos te dicen, bueno, ya sabes, peleando mis batallas. Pero vienen de un lugar de estar vencidos y no de victoria. Nosotros tenemos que hablar de un lugar de victoria. Hay un llamado al amor.
Y nosotros tenemos diferentes formas de enseñar ese amor, pero tienes que demostrarlo. El amor es dado, no es algo ganado. La misma forma que nosotros no hicimos nada para ganar el amor de Dios, que Él mandó a su Hijo para morir por nosotros, nosotros no podemos esperar que las personas hagan algo para nosotros ganar, para nosotros amarlos, sino tenemos que amarlos porque Dios los creó. Jesús dijo en Juan 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le tengo que decir, tienes que amar a las personas. Si no lo sabías, ahora lo sabes. No puedes decir que amo a Dios, pero detesto a las personas, o amo a Dios y amo la iglesia, pero si no fuera por la iglesia, no puedes vivir de esa manera. Los hombres, por ejemplo, si se encuentran peleando contra la lujuria, mirando a las mujeres de una forma incorrecta, si las miran como hijas de Dios, van a ver cómo eso se va. Mírenla con los ojos de Dios. Miren a las mujeres como creaciones de Dios, como el diseño que Dios hizo por un propósito, y todo eso va a quitar lujuria. Y las mujeres, si tú tienes problemas con los chismes, ve a las otras hermanas como hermanas, creaciones de Dios. Mírenlas con amor, sin odio, y vas a ver cómo vas a dejar de chismear. Y estas cosas son intercambiables, no que las mujeres hacen una cosa y los hombres otras. También se intercambian. Los hombres también chismean, pero va de los dos lados. Pero el punto es que cuando tú miras a las personas a través del filtro de los ojos de Dios, entonces ahí y solamente ahí es fácil amar, no importando lo que ellos te han hecho. Esto es como nosotros hacemos todos los mandamientos, amando a Dios y amándonos nosotros mismos. Hay tanta escritura que nosotros podemos entrar cuando tiene que ver con este llamado. Puede ser un sermón solamente, pero por el tiempo vamos a seguir al al tercer llamado. Cuando contestamos el llamado de amar a Dios, amar a las personas y a nosotros mismos, nos lleva al llamado a la obediencia. Lo leímos en 1 de Juan 5, 2 a 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Yo creo en mi tiempo en el ejército, cuando daban una orden, nosotros respondíamos rápidamente. No, ellos no se preocupaban del sacrificio que teníamos que hacer para estar ahí, en lo que teníamos que hacer, sino que ellos querían la obediencia a lo que ellos dijeron, y lo que estaban a cargo no les preocupaba el peso o la dificultad de la orden, sino querían los resultados. Lo que ellos sí les importaba era la obediencia a lo que habían dicho. Y la razón por qué son tan difíciles con los que están en el ejército, cuando están fuera, reciben una orden para ir, cuando son movilizados, tienen que actuar rápidamente porque no pueden parar si no los matan. Igual tenemos que seguir las órdenes de Dios. Miren en 1 de Samuel 15, 22. Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. Lo voy a decir una vez más: el obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. Obedecer es mejor que sacrificio. Podemos verlo ahí en blanco y negro. Estas no son mis palabras, esta es la palabra de Dios. Si no te gusta obedecer y quieres correr tu vida como tú quieras, pues tienes que hablar con Dios, no conmigo. Para prestar atención significa tomar atención a algo cuidadosamente, escucharlo y actuar. Es ser atento y responsivo a lo que dice la palabra, lo que dice el Espíritu Santo y lo que dice su palabra. ¿Y qué significa la grasa de los carneros? Eso era lo más deseable de los sacrificios en las tradiciones judías.
Esto era para los ricos y era un sacrificio grande. Y nosotros a veces queremos sacar un cuaderno, una libreta y enseñarle a Dios, mira Dios, todo lo que yo hice para seguirte, mira lo que yo dejé, ya no hago esto, ya hice esta ofrenda, yo hice esto en Constructores del Reino, voy a cada servicio. Aún voy a grupos de vez en cuando, escucho música cristiana, yo y yo. Mientras es mejor estar alineado con la voz de Dios sobre tu vida que el sacrificio. Es mejor obedecer que sacrificar. Tú puedes tener sacrificio y no tener obediencia, pero tú no puedes tener obediencia sin sacrificio. Te va a costar un poquito. Ahora, yo no estoy diciendo que todas estas cosas que yo menciono son malas, sino quiero que entren a grupos porque nosotros no nos mantenemos, nos multiplicamos. No queremos que dejen de dar porque nosotros damos. Debes de servir porque las personas salvas sirven. Pero el punto es, ¿estamos haciéndolo con el corazón correcto, obedientes a Dios, o lo estamos haciendo para marcar una caja de cómo ser un buen cristiano? Nosotros estamos en una guerra espiritual. Nosotros estamos en una batalla espiritual. No hay tiempo para jugar juegos en la guerra. No es de jugar cristiano o hablar cristiano o de saber qué decir o saber todas las palabras a las canciones, sino tiene que ver con el corazón, ser obediente, un corazón que se somete a la palabra de Dios. Muchas personas cuales yo he hablado me dicen, ¿cómo yo sé que estoy en la voluntad de Dios? O estoy orando por la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero tengo unas noticias para ti. Obediencia es la voluntad de Dios. Viviendo una vida santa y santificada es la voluntad de Dios. Ser aparte del mundo es la voluntad de Dios. Vamos a entrar a la escritura de nuevo para ver juntos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Lo voy a leer una vez más. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Lo estás leyendo conmigo. Verso 7 una vez más dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que Él nos llamó a vivir una vida santa. Verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Míreme en los ojos después de leer esto y dígame que tú no estás llamado a vivir una vida santa. Demasiados de nosotros estamos jugando mientras el enemigo está matando. Esto no es un juego, esto es un tiempo de guerra. El enemigo está detrás de tu esposo, esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos y está detrás de ti. Mientras Dios ha mandado a su Hijo para destruir al enemigo y ya lo hizo. Nosotros estamos peleando una guerra que ya fue ganada. Por eso nosotros tenemos que vivir en Cristo y vivir en Cristo para nosotros poder tener esa victoria. Vayan a Juan 15:5, donde Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vivir una vida santa y apartada para Dios se oye como algo difícil en hacer, pero si lo hacemos aparte de Jesús son esas cosas. Pero aquel que no permanece en mí no puede hacer nada. Lo acabamos de leer. No tendrás fruto, no vas a ganar las batallas en tu mente, pero Dios nos da el Espíritu Santo y Él manda al que ayuda. Y cuando nosotros permanecemos en Él, leemos su palabra, oramos y tenemos una relación íntima con Jesús, nosotros le ganaremos a Satanás cada vez que Él venga tras nosotros.
Es como pelear en una batalla y teniendo el arma secreta. Recuerden que tenemos que el llamado en obedecer. Juan 15:10 dice, si guardaréis mis pensamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús quiere que respondemos el llamado en obedecer. Cuando lo hacemos, podemos responder al llamado en amar. Esa se oye difícil, pero si permanecemos en Él, podemos. Todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Vamos a contestar el llamado hoy y nos lleva al último llamado, el llamado a vencer. Miren conmigo en primera de Juan 4:5, los últimos dos versos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria a Jesús. Vencer significa ganar o tomar control de algo retante, como obstáculos, dificultades o el enemigo. Otra definición añade prevalecer, salir victorioso en una guerra. CTI, tú eres un vencedor en Cristo Jesús. ¿Cómo, Pastor Josué? ¿Cómo podemos vencer? Primero, como acabamos de leer, Juan escribió, ¿quién vence el mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros sabemos que primero tienes que responder a ese primer llamado, que es creer. Sin creer en Jesús, sin arrepentirnos de nuestros pecados y vivir en amor y vivir en obediencia, no podemos vencer al mundo. Tienen que contestar esos 3 llamados para poder ser vencedor. Nosotros leímos eso, que aquellos que no permanecen en mí no pueden hacer nada. Tú no darás fruto si no permaneces en Jesús. Pablo le escribió a la iglesia en Corintios, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uno de nuestros valores aquí en CTI que yo he mencionado antes es que personas salvas sirven a las personas, y vemos a Pablo apoyando al pueblo de Dios que se mantengan ocupados en construir el reino de Dios y escogiendo este llamado. Tú serás constante, serás firme y serás vencedor. Lo vemos en Apocalipsis 12:10-11, que la victoria que cuando permanecemos en Jesús y vivimos para Él, vamos a vencer. Vayan al capítulo 12:10-11 de Apocalipsis, y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador se llama Satanás, el enemigo de nuestra alma. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Me encanta cómo lo dice en esta versión de Nueva Reina Valera. En vez de, dice sobrellevar, en vez de conquistar. No importando la traducción que escogiste hoy. Aquellos que se mantienen y se perseveran en el Señor conquistarán y van a tener la victoria sobre el enemigo de nuestras almas. Pero tú no entiendes, Pastor Josué, tú no entiendes la vida que yo he vivido, tú no entiendes lo que yo he enfrentado. Yo estoy aquí para decirte que nada te va a vencer cuando estás en Cristo. No hay obstáculo, no hay problema, situación, drama, tribulación, nada. Yo no soy el único que lo dice. Pablo escribió esto en Romanos, capítulo 8, versos 35 al 39.
¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, verso 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué cosas? Cosas difíciles que leímos en el verso 35, 37 de nuevo. Sin embargo, en todo eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Iglesia, mientras comenzamos a cerrar, cuando contestamos el llamado a creer, el llamado a amar, el llamado a obedecer por naturaleza, podrás contestar el llamado para vencer. Tendrás la victoria, serás más que vencedor. Recuérdate que nuestra guerra no es contra carne, no es contra nuestro esposo, esposa, contra partidos políticos, contra nuestros hermanos, nuestro jefe, nuestro vecino, cualquier problema que tengas con cualquier persona. Esa no es tu guerra. La guerra, de acuerdo como lo dice Pablo en Efesios capítulo 6, versos 10 al 13, leemos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Mientras cerramos, quiero terminar como empezamos, recordándole a todos que estamos en un tiempo de guerra. Dios ha puesto un llamado a las armas. Nuestra batalla no es contra personas. Estamos llamados a amar a las personas. Nuestra batalla es contra el enemigo de nuestra alma, pero en Cristo somos victoriosos. Gracias por ser parte de la familia de CTI. No olvides suscribirte a nuestro canal. Serás el primero en saber cuando estamos en vivo o compartimos contenido nuevo. Siéntate libre de compartir tus pensamientos en los comentarios sobre cómo este mensaje te ha bendecido o si hay alguna petición que podemos orar por ti. Apreciamos mucho su tiempo y esperamos verlos pronto.